la conducta suicida es muy compleja. Ya sabemos que es multifactorial, multidimensional, que es muy complejo. Por tanto, la intervención y la prevención de la conducta suicida es multifactorial, multidimensional y muy compleja. Y eso es lo que yo voy a intentar aquí, en 25 minutos, compartir con vosotros. A ver, 8 días. Fijaos, Jerry Reed, esa persona que decía que detrás de cada dato de cada muerte hay una desgracia, un llanto, una pérdida, una persona, dijo, o su organización dijo, establece algo que es clave, que es, para que la prevención del suicidio sea eficaz, para que funcione, tiene que suponer la combinación de diferentes medidas que intervienen desde diferentes direcciones, aspectos, dimensiones. Ahí os he puesto. Ámbito de la salud, desde luego, pero también hemos compartido ya que solamente desde el ámbito de la salud no hemos conseguido disminuir el impacto de la conducta suicida. Yo algo que voy a compartir como psiquiatra con vosotras. Fijaos, yo por las mañanas en los hospitales hacemos una reunión de equipo. Seguro que como muchas veces hacéis vosotros. Hacemos una reunión de equipo y lo que solemos hacer es pues, hablar de los nuevos ingresos, hablar de los cambios que ha habido en algunos usuarios y usuarias, y no pocas veces también comentar y poner en común situaciones que han ocurrido. Y a veces ocurre que un paciente o una paciente a la que veníamos tratando a veces desde hace mucho muere por suicidio. Y no pocas veces, ante semejante tragedia, ocurre que un compañero o una compañera muy profesional muestra incredulidad, sorpresa y o frustración porque dice, pero si habíamos hecho todo lo posible, si estaba bien tratado, la orientación diagnóstica era adecuada, el tratamiento era adecuado, había mejorado psicopatológicamente. Ya nos decía la familia que no estaba deprimida, pero si había vuelto a trabajar, hasta estábamos quitando el tratamiento farmacológico. Y suelta algo como, oye, ¿y si no se podía, igual no se podía vivir tanto? Y ahí intervengo yo y digo, no, hemos hecho todo lo que hemos podido desde el ámbito de la salud, pero tenemos que entender, eso es lo que os voy a intentar transmitir, que tiene que haber una combinación de iniciativas. Vosotras y vosotros vais a liderar la intervención desde el ámbito educativo. Ya nos vamos a encargar otros de que eso se combine con otras acciones. Así es como esto dentro de 10-15 años vamos a ver que va a tener un impacto en Euskadi. No os estamos pasando desde el ámbito de la salud la patata caliente al ámbito educativo. Estamos reconociendo que sois imprescindibles. Lo que también son imprescindibles de que los agentes del ámbito laboral profesional, no os podéis hacer una idea qué malestar individual y colectivo atendemos nosotros en las consultas de gente que les pasa mal en su ámbito profesional, así. El ámbito social, el ámbito socioeconómico, ahora también en el café para muchas veces 10 minutos con un amigo dan para mucho. Y yo he hecho terapia con él y le he dicho, estoy preocupado porque el mazo voy a pedir una hipoteca y las noticias de ayer, me abruman, ¿no? Que no sé si la voy a poder pedir, ¿no? Fijaos, en el ámbito social, ¿nos suena eso de los condicionantes sociales de la salud, ¿no? Pues mira, voy a ser muy gráfico. Si esta mitad de la salud tenéis problemas de salud mental, y si esta mitad no tenemos problemas de salud mental, sí, porque problemas de salud mental, no problemas de salud mental, pero todos tenemos problemas para tener una vivienda digna, para pagar nuestras facturas.
tenemos problemas familiares importantes o problemas interpersonales en el trabajo significativos, si tenemos dificultades para acceder a servicios y o transporte de calidad, vosotros con problemas de salud mental y nosotros sin problemas de salud mental tenemos el doble o el triple de riesgo de tener conductas suicidas. Entonces, claro, de que las intervenciones sociales son imprescindibles. Por eso de que estamos muy satisfechos y muy ilusionados, Alex y yo, porque desde el ámbito educativo, el que aquí está subrayado, ya estamos empezando a trabajar. El ámbito, fijaos, de la salud, quizás es el que menos cosas va a tener que hacer, porque ya se venían haciendo, lo que pasa es que no éramos conscientes que no eran suficientes. Voy un poco a ahondar en esto, ¿no? Fijaos, otra de las evidencias que tenemos es que las intervenciones que hagamos con el objetivo, con la mirada puesta en reducir el impacto de la conducta suicida, se tienen de alguna manera que clasificar como 3 niveles: a nivel preventivo, a nivel de intervención, de abordaje, y luego un nivel que también, no lo he querido poner en color, pero que también nos apela como comunidad educativa, que es el acompañar en esa evolución a esa persona, vulnerable o no vulnerable. Fijaos, la prevención, ahora voy a detallar un poco más, pero la prevención también tiene 3 niveles. Sabemos que hay una prevención universal, que en el ámbito educativo, universal significa a toda la comunidad educativa, profesorado, personal de administración y servicios y todo el alumnado. Luego veremos a ver qué contiene esa prevención universal, ese primer nivel, lehenengo maila hori, ¿vale? Beste prebentzio selectivo bat, bigarren mailako prebentzioa. Selectiva, ¿sabéis a quién? O a quién enfoca. A los colectivos vulnerables. ¿Y qué pasa si ahora os digo que los niños y adolescentes son un colectivo vulnerable? ¿Están identificados? ¿Están identificados o tenemos más o menos identificados los colectivos vulnerables? Alex acaba de mencionar uno, ¿no? La comunidad LGTBQ+. ¿Qué pasa? ¿Que yo por mi identidad o mi orientación tengo un riesgo intrínseco? No. Lo tengo porque por ser miembro de determinada comunidad, muy frecuentemente, o no pocas veces por desgracia, puedo ser víctima de discriminación, señalamiento, pero sé que sobre todo cuando a nivel de la familia y a nivel del aula hay una buena integración, un apoyo, esa persona casi no tiene riesgo. Por ejemplo, con los chicos y chicas no binarios o trans, algo tan simple como llamarles, referirnos a ellas y ellos por el nombre deseado, o no poner mala cara porque visten como desean, eso reduce en 3 veces el riesgo de conducta suicida, lo baja del 30 al 10%. No os podéis imaginar el daño que hace que, por ejemplo, cuando un chico o una chica trans va a una consulta y no le llaman por su nombre deseado. Y eso ocurre en el ámbito de la salud, ¿vale? Y luego, de que colectivos vulnerables, niños y adolescentes, es uno. También en la comunidad LGTBQ+, que he dicho. Las personas ancianas, sin boom, pero las personas mayores. Las personas que tienen problemas de salud, sobre todo, que producen discapacidad. Yo el otro día me emocionaba viendo una película que me invitaron a un cineforum, una película sobre un chico joven. La película se llama Cuando no esté Lola. Digo por si alguien la quiere estar. Es un corto de 13 minutos. Es una madre de Málaga que cuida a su hijo que tiene una sordoceguera. Una sordoceguera adquirida. Tuvo una infección, se quedó sordo y posteriormente se queda ciego. Y dice ese chico, es que no he sido, no puedo ser y no seré nunca feliz. ¿No os podéis hacer una idea de que yo fui el primer chico en España que fue al instituto y luego hizo formación profesional? Hice la formación profesional siendo sordo y ciego y luego no me dejaron hacer prácticas porque me dijeron, pero si usted no va a trabajar nunca en su vida. ¿Y sabéis la película lo que dijo? La madre lo que dice, solo le pido a Dios que cuando yo me vaya, Él se venga conmigo. Mi deseo es que Él se muera antes o que se muera conmigo.
Imaginaos que un chico o una chica con una discapacidad tiene mucho riesgo de ser señalado, tiene riesgo de sentir internamente que es desplazado en ese grupo de iguales. O sea, ese sentimiento de pertenencia que decíamos es clave, es fundamental, corre peligro. Intervención, fijaos, identificación de los casos. Y esto sí que nos compete. Identificación de los casos, porque sabemos que trabajamos con un colectivo vulnerable. ¿Todos nuestros niños y adolescentes tienen riesgo? No, ni muchísimo menos, afortunadamente. Claro que no. Pero lo mismo que os decía antes, lo que queremos es que no temblemos cuando hay una conducta suicida, o hay ideación suicida, o hay una autolesión. Porque os decía que la primera causa de muerte en la gente joven, por desgracia, era el cáncer, ¿no? Sabemos que habréis tenido, ¿no? Niños y niñas que han tenido cáncer. Igual habéis padecido la desgracia. Yo cerca sí me ha tocado. Porque perder a alguien querido, pequeño, por cáncer. O sea, ¿os imagináis que decimos, no, eso es algo que no me va a tocar? Porque es poco frecuente, no me va a pasar, no me va a tocar. Cuando nos toca tenemos que ponerlo mejor de nosotras y de nosotros. Aquí igual, identificar los casos. ¿Por qué? Ya van saliendo los motivos, porque pasan mucho tiempo con nosotros y con nosotras. Porque vemos cómo interactúan. A mí el otro día se me ponía la carne de gallina cuando una persona profesional me decía, es que en el patio tenemos identificado ese grupo, que está siempre solo, ese niño. ¿Y hacéis algo? ¿Qué vamos a hacer? Si ya llevan así tiempo. Veremos cosas. ¿Vale? Y el seguimiento es muy importante, el acompañamiento, porque algo que es fundamental, que ahora veremos, es el apoyo. Fijaos, es que a mí si me preguntaseis qué es lo mejor que un centro educativo puede tener, yo lo llamo clima, porque no sé si es la palabra clima, es el aire que respiramos, que me infunda, que me haga sentir, vuelvo a decir, sentir confianza y seguridad. Que yo llego a un centro y veo que hay diferencias. Tú te llevas bien con ella y no le puedes ver a la otra. Pero evidentemente, y también pasa en el aula. Pero ahí hay algo que nos une. Mis raíces también te ayudan a ti. Me conecto contigo porque ante todo, la misión de este centro es protegernos y apoyarnos. Y apoyarnos no es solo en la crisis, es después de la crisis también. Voy a pasar muy rápido porque no sé si se puede mostrar o no mostrar, pero en la estrategia en la que hemos venido trabajando, tiene protocolizado también cómo trabajar en eso. Cuando un chico o una chica se ausenta porque ha hecho una tentativa de suicidio, cómo trabajar eso antes de que regrese y cuando regrese, o cuando ocurre. Por tanto, la primera idea que para mí es clave es decir, aquí no estamos lanzando ninguna responsabilidad exclusiva al ámbito educativo. Os estamos pidiendo, solicitando que se entienda, que entendáis que sois imprescindibles para colaborar con las personas que trabajamos en la prevención de la conducta suicida. Esto yo creo que es una idea fundamental, una idea fuerte. Vale. Decíamos que las intervenciones tienen que tener diferentes niveles, lo que os decía antes. Me voy a detener sobre todo en el primer nivel, ¿vale? El primer nivel, que es un nivel que va dirigido a toda la comunidad educativa. De nada valdría que nos quedemos aquí con las personas orientadoras. ¿Cuál es el contenido de esa prevención universal, o de ese primer nivel de prevención? Ese que es fundamental adquirir para poder tener ulteriores niveles de mayor conocimiento, de mayor competencia. Bueno, pues saber cuáles son los factores que de alguna manera se asocian a la conducta suicida, los factores de riesgo. Ojo, que habrá que aquí yo también, mi experiencia profesional ha sido, al final te enseñan la experiencia, y sobre todo dentro de la experiencia te enseñan los errores, y te enseñan las pérdidas, y en mi caso me enseñan las muertes por suicidio, las que me han tocado conocer. Mucho cuidado con pensar que exclusivamente haciendo un checklist de factores de riesgo
e identificando los factores de riesgo perfectamente, todos los que hay, los que no hay, tal, va a ser suficiente. ¿Vale? Y yo os pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Fijaos, una de las escalas que más se utiliza, porque es muy fácil, pero que tiene muy poca validez, es la escala SAD-Person, que es el acrónimo de 10 factores de riesgo para la conducta suicida. SAD, para que os hagáis una idea, son los tres primeros, es de SAD, S de sex, dice hombre, male, A de age, menos de 18, adolescente, niño o más de 40 años, y D de depresión. Entonces, a una mujer que no tiene depresión, directamente no la detecta. ¿Os dais cuenta? No digo nada, olvidaos de las escalas SAD-Person. Pero digo que no penséis tampoco penséis que aunque yo sea psiquiatra me deriváis a un alumno y haciéndole una escrupulosa y meticulosa exploración psicopatológica que no pase por alto ningún síntoma ni ningún eventual problema de salud mental y además tratándolo con arreglo a la excelencia psiquiátrica, con un tratamiento psicológico o psiquiátrico que solamente va enfocado a ese problema de salud mental. No creéis que, no, de verdad os digo, que así tampoco vamos a modificar la conducta suicida de ese alumno o de ese alumna. Tenemos que conocer los factores de riesgo, tenemos que conocer los factores de protección. Luego voy a pasar muy rápido por ellos. Los factores de protección. Y siempre digo, hay factores de riesgo que son para siempre. No sé, en medicina llamamos factores de riesgo modificables y no modificables. Todo lo que es historia de cosas que me han pasado son factores de riesgo no modificables. Es que yo vengo de una casa con eso, es que tengo esto, ¿vale? Tengo hipertensión, pero puedo tener un trastorno depresivo recurrente, una depresión endógena, es que tengo una sordera. ¿Yo qué voy a hacer? No puedo modificar eso, pero siempre puedo pensar, a ver en ese caso concreto de yo que tiene estos factores de riesgo, a ver qué factores de protección puedo implementar. Eso sí podemos hacer. Y eso es una mirada, porque cuando tenemos estas habilidades del nivel 1, esas son ya las gafas que me pongo cuando yo me dirijo a Pepe. Y hablo con Pepe y me acerco a Pepe. Ya es mi mirada. Factores de protección, factores de riesgo, señales de alarma. Las señales de alarma, de que existen siempre, no sé si me atrevería a decir siempre, pero casi siempre sí. Lo que pasa es que no pocas veces se nos pasan por alto. No las vemos, no las detectamos. Tenemos que saber dónde están. Hoy en día hemos dicho que los adolescentes abusan de las redes sociales. Están sustituyendo las relaciones de carne y hueso con relaciones digitales. Entonces, probablemente la huella de aquello que digan, también de aquellas señales de alarma que den, sean digitales. Tendremos que pensar, y esto es algo que habrá que pensar, porque habrá que pensar cómo podemos monitorizar esto. A mí me dicen, no, pero es que nosotros no podemos controlar la vida digital de la gente por el tema de confidencialidad y tal. Bueno, pero igual, porque como también es esto algo a desarrollar en las familias, pues las familias tendrán que trabajar también cómo proteger a sus niños y adolescentes de los peligros que las redes sociales entrañan. ¿Os creéis que un mensaje a las 3 de la mañana en Instagram pidiendo ayuda funciona? ¿Es eficaz? Desgraciadamente no. Vale. Algo fundamental al que también nos apela directamente, la capacidad y el recurso de pedir ayuda, saber pedir ayuda. Eso es algo que podemos enseñar muy bien desde edades muy pequeñitas a nuestros niños y niñas. Es decir, que a los niños, yo cuando voy a un aula, que se identifican muy bien a esos niños carismáticos, que tienen esas habilidades sociales especiales, ¿no? O sea, esos niños tienen un factor de protección brutal ante el otro. Saldrá más adelante. Vale. Fijaos, porque está en inglés, pero me gusta mucho porque es generalista. Esto es una revista de mujeres médicos y jefes. Y me vino a casa con esto, que es una revista de pediatría generalista, ¿vale? De pediatra de ambulatorio. Porque ya sabéis que los pediatras en los hospitales, pues al final están muy especializados en un área concreta. Entonces es una revista de mucho impacto que ha sacado un número sobre la conducta suicida. Es una revista norteamericana.
Os he dicho que en Norteamérica es un problema muy serio, muy serio. Entonces dicen, los pediatras de atención primaria tienen que saber cuáles son los factores de riesgo de la conducta suicida, tienen que saber cuáles son los factores protectores y tienen que conocer las señales de alarma. Voy a ir muy rápido, aunque me pase 5 minutos, luego lo quito de la siguiente vez. Te pido permiso, ¿sabes? Sí, así. Fijaos, historia personal o familiar de problemas de salud mental. A mí más que trastornos mentales me gusta decir problemas de salud mental. Sí, y luego os diré por qué. Porque una de nuestras obligaciones es promover el bienestar emocional y proveer de herramientas de salud mental. Por tanto, ya estamos involucrados en el asunto. Historia de condiciones crónicas. Se refiere sobre todo a condiciones médicas que producen discapacidad, dolor o sufrimiento, sobre todo cuando son crónicas. Exposición a traumas, se dice, pues cualquier situación de abuso, acoso, bullying, etc. Comunidad LGTB+, por lo que os he dicho. Pero ahí podemos hacer cosas también. Fijaos, trastornos del sueño. Eso es muy importante. Trastornos del sueño. Cuando las personas consideran la posibilidad de morir por suicidio, también los adolescentes, no quieren morir, no buscan desaparecer como sea, buscan descansar del sufrimiento. Buscan, para mí la palabra que me gusta es relief, alivio, buscan alivio. Lo mismo que yo, reconozco que cuando ya no puedo más porque tengo una semana terrible y me meto en la cama, busco alivio. Fijaos, el dormir muy mal, cuando ese insomnio es un insomnio brutal, de días de evolución, que inquieta mucho y que se vive como algo de modo histórico que genera mucho sufrimiento, eso dispara el riesgo de una crisis suicida. Hábitos de vida poco saludables, consumo de sustancias. Si me preguntaseis cuáles son los problemas de salud mental más habituales en la edad infanto-juvenil que se asocian a la conducta suicida, los trastornos depresivos, que muchas veces no se diagnostican bien, porque ya sabéis que sobre todo en niños, en edades pediátricas, cursan con conductas externalizantes, ¿no? Y yo siempre digo, siempre que hay una conducta externalizante, eso, pues de que un trastorno de conducta es que te lo están poniendo muy fácil, porque tú ya ves que está pasando algo, los trastornos de conducta. Ayer nos preguntaban, sí, el déficit de atención y creatividad. Y sobre todo el uso de sustancias. Entonces aquí tenemos el uso de sustancias, aquí me estoy refiriendo no solamente a cannabis y otras drogas blandas o duras, sino sobre todo también al alcohol. El alcohol, ayer creo que daba un dato, el otro día decía, fijaos, nosotros si colaboramos con los médicos forenses nos dicen, oye, mira, cada vez que hay una muerte por suicidio y le hacemos una autopsia, siempre, porque la muerte por suicidio es una muerte judicial, es una muerte no natural, por tanto se hace una autopsia por sistema, toman muestras biológicas, etc. En 8 de cada 10 muertes por suicidio hay alcohol. Aunque la persona no bebiese todos los días, ni mucho menos, ni fuera bebedora habitual. Entonces pensé, claro, entonces el alcohol le disparó, ¿no? Fue un desinhibidor, algo que le dio mucha impulsividad. En parte sí, pero en parte pequeña. Sobre todo el alcohol le fue como anestesiando, le fue liberando de un freno que todos tenemos a quitarnos la vida. Le hizo perder el miedo a morir. Ese miedo a morir lo vamos perdiendo y nos va dando capacidad suicida que luego saldrá cuando llevamos mucho tiempo autolesionándonos y ya no tenemos miedo al dolor o las consecuencias. Cuando llevamos mucho tiempo desapegándonos, como cuando decía Alex, ya voy meditando de una manera muy sistematizada y muy prolongada que no hay otra solución posible. ¿Vale? Fijaos, y en este me quiero detener, conflictos con iguales o con la familia, conflictos interpersonales, por tanto, mal uso y o abuso de las pantallas. Esto, hoy he leído en el periódico esta mañana cuando me he levantado, creo que en el correo venía la noticia, decía, 1 de cada 3 vascos, alumnos vascos, está en riesgo de adicción al móvil. No sé si alguien lo habéis visto. 1 de cada 3. ¿Por qué? ¿Porque las nuevas tecnologías son nocivas? No, las nuevas tecnologías tienen mucho positivo para dar, pero no pueden sustituir aquello que es insustituible. Y precisamente en clase yo no les dejo a mis alumnos estar con el móvil.
Y precisamente en el patio se generan dinámicas, situaciones que permiten poner en práctica y entrenar aquello que sigue siendo insustituible. Habilidades poco eficaces de afrontamiento, es decir, que vivimos en la inmediatez, en la consecución de metas permanentes, o sea, que metas que tienen que ser inmediatas. Quiero esto, no quiero, no sé, quiero todo con esto, no sé qué lo otro, tengo que sacar la buena nota en el examen, pero es que además tengo que hacer el trabajo y tengo que quedar entre los 5 primeros porque si no quedo entre los 5. Es todo así. Y vivimos en una carrera en la que no nos podemos detener. Y todo lo que estaba explicando Alex exige tiempo. Exige tiempo, sin darlo, de que luego saldrán claves. Entonces, de que tenemos que entender lo que os decía yo antes. La conducta suicida no es una maldición o no es algo que a mí me viene no dado porque tengo una enfermedad mental o porque no me ha tocado, no. Es una conducta que yo ejecuto, que yo pongo en práctica, porque yo, que soy como soy, mi contexto, mi ambiente, que es el que es, me hace sentir algo que interpreto como muy desagradable, que me provoca una crisis emocional y que no sé gestionar mejor. Hemos visto antes cuando os ponía la gráfica de que eso aparece a los 12-15 años, ¿no? Pues tendré que llegar a esos 14-15 años preparado para saber gestionar esas situaciones que se van a dar, porque ya os digo, los precipitantes habituales de las crisis suicidas son eventos de la vida cotidiana. Problemas interpersonales en casa con los amigos o con las primeras parejas, cosas académicas, son cosas que tienen que pasar. Son situaciones que se van a dar sí o sí. Factores protectores, por tanto, habilidades de resolución de problemas focalizadas en lo que hay que saber solventar el problema. Antes empezaba yo con que a veces la vida te deja en derroteros que no tienen salida y en donde está rodeado de conflictos. Si yo sé resolver estos conflictos, a mí me han enseñado y me han acompañado, he tenido algún mentor, alguna persona referente que se ha sentado conmigo a decir, ¿qué sientes, Jon? Ante este problema que tienes, ante este conflicto, ¿qué sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, y vamos a buscar una solución adaptativa, una solución resiliente, que podamos poner en práctica la próxima vez que nos encontremos en una situación similar. Si yo tengo ese entrenamiento, de que voy a poder salir de esa situación. Vale. Conexión, etc. Vale. De que luego, si hay tiempo, hablamos más de las señales. Vale. En la primera infancia, fijaos, bienestar emocional, factores protectores, el bienestar emocional y psicológico, las relaciones de apoyo, las habilidades sociales, el saber pedir ayuda, el saber reconocer que mi compañero o mi alumno necesita ayuda. Habilidades de afrontamiento, hemos dicho, el apego seguro, la autoestima y tener referentes. Porque esto es, yo siempre suelo poner, fijaos, no soy un experto en educación, ni mucho menos, ni tampoco en psicología infantil, pero bueno, porque cada vez leo más. Y bueno, porque yo últimamente pues sí que, no, porque yo tengo, mi hija mayor va creciendo, entonces yo sí que me suelo comparar con lo que yo me acuerdo de esas etapas, ¿no? Vitales mías. Yo pasaba mucho tiempo en la calle, y sobre todo pasaba mucho tiempo con mis amigos. Porque yo tengo que hacer malabares, lo mismo supongo como vosotros, tenemos que hacer malabares, ¿no? Pues para que nuestros hijos estén tiempo en la calle, se junten con sus amigos, con su cuadrilla, desde luego hay aspectos sociales, ¿vale? Pero bueno, sabed que la OMS dice que la adolescencia va en amplio espectro, siendo un poco generosa, desde los 10 hasta los 18 años. Dice, igual se pasa un poco, pero bueno, es un periodo. No, la adolescencia dura 2 semanas. Hoy en día dura 2 semanas, porque a los 12, 14 años, menos conducir y votar, ¿qué no hace un chaval de 14 años o 15 años? Dice, es un periodo de cambio que es traumático, pero que es necesario y positivo. Es un cambio externo, ¿no? De identidad, físico, tal, pero interno. Cambio interno. Y ese cambio interno se ve sobre todo condicionado porque se entrena para ser adulto, sobre todo en habilidades de resolución de conflictos, en saber tener ayuda, en tener autoestima y autocompasión, en saber reconocer dónde están los límites de uno y otro. Y ese entrenamiento, ¿os imagináis que yo voy a entrenar un deporte sin entrenador? La figura del entrenador, ¿no?
ese referente que progresivamente, a medida que ese joven va adquiriendo autonomía, se va distanciando, pero que siempre está ahí, y que siempre le transmite que está ahí, dando seguridad, que valida, como decía Alex, valida, porque apoya, confía, transmite confianza en el chico, en la chica, dice, yo confío en ti, confío en que vas a ser capaz, pero no olvides que me tienes aquí, que te puedo orientar, que te puedo escuchar. La frase mágica que me encanta, que siempre dice Alex, cuéntame más, te escucho. Ese es el referente que queremos, el mentor, la mentora que necesitamos, que todos los chavales necesitan. Vale, termino ya, Entonces, hace ya 3 años más, que ¿sabéis? Se hizo la estrategia de prevención del suicidio en Euskadi. Es una estrategia súper ambiciosa. Tiene 56 medidas, 9 líneas de acción, trabaja todos los ámbitos que os he mencionado, evidentemente también el ámbito educativo. Fijaos lo que dice, tenemos que tomar medidas para saber identificar a las personas en riesgo. Sabemos que trabajamos con un colectivo vulnerable y dentro de ese colectivo vulnerable vamos a tener que ser hábiles en la detección de determinadas señales de alarma y o contextos para identificar a las personas que pueden estar en riesgo. Esto además lo vamos a protocolizar de la mejor manera posible para que sea lo más fácil posible. Y además esto vamos a tener que reconocer que es algo que va a necesitar una formación continuada, un reciclaje, un entrenamiento, etc. Vale, si ya conocéis los flujogramas, fenomenal, ¿vale? Hemos intentado simplificar lo máximo posible, cómo actuar en una crisis. Cómo coordinarnos con salud mental infanto-juvenil, cómo llevar a cabo las medidas que hay que llevar a cabo cuando un chico o una chica se ausenta de clase porque ha hecho una tentativa de suicidio. ¿Cómo vamos a gestionar eso? Y el día que llega, y si por desgracia ocurre una muerte por suicidio, ¿cómo llevamos a cabo esa cosa? Bueno, acabo.